La última vez que vi a mis padres con vida, Bogotá estaba cubierta por una lluvia fina de esas que no hacen ruido, pero sí dejan un frío raro en el pecho. Yo tenía apenas 9 años y estaba sentado en la parte trasera del carro, abrazando una mochila azul donde guardaba mi cuaderno favorito y un oso de peluche que mi mamá insistía en que ya estaba muy viejo para cargar. Mi papá manejaba tranquilo. Mi mamá iba a su lado, revisando unos papeles dentro de una carpeta marrón. Recuerdo que discutían en voz baja, no como pelea, sino como dos personas preocupadas. Mi padre decía que no confiaba en nadie de la familia. Mi madre insistía en que había que dejar todo en orden, por si algo pasaba. Yo no entendía nada. Solo entendí el miedo cuando el carro que iba detrás de nosotros empezó a seguirnos demasiado cerca. Mi mamá volteó a mirar por el espejo y su rostro cambió. Mi papá apretó el volante. Entonces todo pasó muy rápido. Luces. Un golpe brutal. Vidrios explotando. El carro girando como si el mundo se hubiera zafado de sus tornillos. Mi cabeza chocó contra la puerta y el sonido de mi madre gritando mi nombre fue lo último claro que escuché. Cuando desperté, estaba en un hospital. Tenía la cabeza vendada, el brazo izquierdo inmovilizado y la garganta seca. Miré alrededor buscando a mis papás, pero en vez de ellos vi a mi tía Elvira, la hermana mayor de mi mamá. Estaba vestida de negro, con una cara triste que se veía demasiado ensayada. Mi amor, me dijo mientras me acariciaba el cabello. Tus papás ya no están. No, lloré de inmediato. Fue como si esas palabras no entraran completas en mi cabeza. Como si mi mente se negara a recibir semejante golpe. Pero luego pregunté por mi mamá otra vez. Y luego por mi papá. Y luego vi los ojos de mi tía llenarse de lágrimas falsas. Y ahí sí lo sentí. Ese dolor. Ese hueco. Ese abismo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Nadie me explicaba nada con claridad. Solo me decían que había sido un accidente, que un camión perdió el control, que yo debía dar gracias por estar vivo. Pero algo no cuadraba. Mi padre era un hombre precavido. Mi madre no soltaba aquella carpeta marrón jamás. Y la noche del choque, ella la llevaba con fuerza contra su pecho. Después del entierro, mi vida cambió aún más rápido de lo que podía comprender. Mi tía Elvira y su esposo Ramiro me llevaron a la casa familiar. Una mansión en las afueras, donde yo había crecido jugando en el jardín, corriendo por los pasillos y escondiéndome en la biblioteca de mi padre. Pero ya no era mi casa. Ya no me trataban como hijo de los dueños. Me trataban como estorbo. Una noche, mientras fingía dormir, escuché a mi tío decir algo que me heló la sangre. El niño no puede quedarse aquí mucho tiempo. Mientras exista, puede reclamar todo cuando crezca. Tranquilo, respondió mi tía. Ya firmé los documentos de tutoría. En unos días lo mandamos lejos y asunto arreglado. ¿Y la herencia? Ya está en nuestras manos. No entendía términos legales. No entendía herencias ni propiedades. Pero sí entendí una cosa, me habían quitado algo. Algo que era de mis padres. Algo que ahora querían borrar junto conmigo. 3 días después, me subieron a un carro sin explicaciones. Me dijeron que iba a un lugar donde me cuidarían mejor. Cuando llegamos, vi un portón de hierro oxidado y un letrero desgastado. Hogar San Jerónimo para menores. No era un hogar. Era un abandono con paredes. Mi tía me bajó del carro, me acomodó el cuello de la camisa y me sonrió como si estuviera haciendo una obra de caridad. Pórtate bien, Matías. Nosotros vendremos pronto. Mentira. Se fue sin mirar atrás. Y mientras ese carro desaparecía entre la neblina, entendí que aquella noche no solo murieron mis padres. Ese día también enterraron mi infancia. El hogar San Jerónimo olía a humedad, sopa recalentada y resignación. Las paredes estaban descaradas de pintura, las ventanas apenas cerraban bien y los niños que vivían ahí ya no lloraban mucho, porque hasta el llanto se cansa cuando nadie lo escucha. A mí me recibió una monja de voz dura llamada Sor Inés. Me quitó la mochila azul, revisó lo que llevaba dentro y se quedó con mi oso de peluche. Aquí no estamos para niñerías, dijo,
tirándolo en una caja junto a otras cosas viejas. Esa frase me ardió más que cualquier golpe. Mi cama era la número 18, en un cuarto largo con otras 20 camas metálicas. Esa noche nadie me habló. Algunos me miraban con curiosidad, otros, con esa mirada vacía que tienen los que ya han perdido demasiado. No tardé en aprender las reglas reales del lugar. No eran las que estaban escritas en los pasillos. No. Las verdaderas reglas las imponían el hambre, el miedo y los más fuertes. El líder entre los niños era Jairo, un muchacho de 14 años con una cicatriz en la ceja y una rabia permanente en el cuerpo. Él decidía quién se sentaba dónde, quién repetía comida, quién barría y quién recibía golpes por cualquier excusa. La primera semana intenté mantenerme invisible. Pero en un lugar así, ser callado también se vuelve un problema. Una tarde, durante la cena, me quitaron el pan del plato. Lo hizo uno de los muchachos de Jairo, riéndose. Yo extendí la mano y traté de recuperarlo. Fue un gesto pequeño, casi instintivo. Pero bastó. Jairo se levantó, me miró de arriba abajo y me estampó la cara contra la mesa. «Aquí no peleas por comida si no querés amanecer peor», me susurró. Me dejó sangrando de la nariz. Nadie hizo nada. Niños mirando. Monjas ignorando. Y yo, apretando los puños con tanta fuerza que me clavé las uñas en la piel. Esa noche lloré en silencio, tapándome la boca con la sábana. No solo por el golpe. Lloré porque empecé a entender que mis tíos no me habían dejado ahí para protegerme. Me habían escondido. Me habían borrado del mapa. Con el tiempo, aprendí a adaptarme. Aprendí a guardar comida en los bolsillos. Aprendí a dormir con un ojo abierto. Aprendí a no confiar en sonrisas rápidas. Y también aprendí a observar. Había una anciana que trabajaba en la lavandería, doña Mercedes. No era monja ni cuidadora. Era una mujer callada, de cabello blanco y manos agrietadas, que rara vez hablaba con los niños, pero una tarde, al verme lavar una camisa ensangrentada después de otra pelea, me dijo algo que cambió mi vida. «A usted lo trajeron aquí para esconderlo, ¿cierto?» Sentí que el corazón se me paralizó. La miré sin saber qué responder. Ella se acercó más y bajó la voz. Su mamá vino una vez a este lugar hace años. Hizo una donación. Yo la recuerdo. Era una mujer buena. Y usted tiene los mismos ojos. No pude contenerme. Le conté todo. El accidente. Mis tíos. La conversación que escuché. La herencia. Doña Mercedes no se sorprendió. Como si el mundo ya le hubiera mostrado suficientes monstruos disfrazados de familia. Desde ese día se convirtió en la única persona que realmente me cuidó. Me daba pan escondido. Me curaba las heridas. Y algo aún más importante, me hacía preguntas. ¿Su papá tenía oficina? Sí. ¿Su mamá guardaba documentos? Sí. ¿Alguien de confianza fuera de la familia? Pensé mucho hasta recordar un nombre que mi padre mencionaba siempre. Un abogado. Don Esteban Lleras. Ella me obligó a repetirlo una y otra vez, como si fuese una oración sagrada. Porque en un lugar donde todo te lo quitan, los nombres también se vuelven tesoros. Los años fueron pasando. Cada cumpleaños me dolía como una herida nueva. Nadie vino por mí. Nadie preguntó por mí. Ni mis tíos. Ni mis primos. Nadie. Pero dentro de mí, lo que empezó como tristeza se fue convirtiendo en otra cosa. En fuego. En memoria. En promesa. A los 12 años ya me defendía solo. A los 14 ya nadie me robaba comida. A los 15 empecé a trabajar en las tardes arreglando bicicletas de un taller vecino, a escondidas del orfanato. Y a los 16, mientras revisaba unas sábanas viejas en la lavandería, doña Mercedes me entregó una bolsita plástica amarillenta. Dentro había una cadenita de plata. La de mi madre. La encontraron entre su ropa el día que llegó. Yo la guardé porque presentí que un día la iba a necesitar. La sostuve con manos temblorosas. Y por primera vez en años,
sentí que mis padres no estaban del todo muertos. Porque todavía me quedaba algo de ellos. Y con eso bastaba. Porque aunque yo seguía atrapado en ese orfanato, en mi corazón ya había nacido una certeza. Algún día iba a salir de allí. Y cuando lo hiciera, iba a regresar por todo lo que me quitaron. Cumplí 18 años sin torta, sin regalos y sin que nadie me felicitara. En el hogar San Jerónimo, llegar a la mayoría de edad no era una celebración. Era una expulsión elegante. Te daban una bolsa con 2 mudas de ropa, un documento arrugado y una frase seca. Ya está grande. Le toca resolver su vida. Eso hicieron conmigo. Salí una mañana de julio con una mochila gastada, 50.000 pesos que había ahorrado arreglando bicicletas y la cadenita de mi madre colgada bajo la camiseta. No tenía casa, no tenía familia y, técnicamente, tampoco tenía pasado. Porque durante años mis tíos se encargaron de que en el mundo yo pareciera un niño abandonado más. Pero yo sabía la verdad. Y saber la verdad, aunque no puedas probarla todavía, ya es una forma de poder. Antes de ir a cualquier lado, tomé un bus hasta el cementerio donde habían enterrado a mis padres. No había vuelto desde el funeral. En aquel entonces yo era un niño aturdido, rodeado de adultos falsos. Esta vez fui solo. Llevaba en el bolsillo 2 flores blancas compradas en un semáforo. Cuando llegué, las tumbas estaban descuidadas. El mármol tenía manchas oscuras, las letras del nombre de mi madre casi borradas por el tiempo, y la lápida de mi padre estaba agrietada en una esquina. Eso me dolió más de lo que esperaba. No era solo abandono. Era desprecio. Como si incluso muertos hubieran querido borrarlos. Me arrodillé frente a ellos y pasé la mano por sus nombres. Valeria Restrepo. Tomás Restrepo. Mis padres. La única verdad de mi vida. No pude evitar hablarles. Perdón por haber tardado tanto. Mi voz salió rota. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo árboles quietos, viento frío y ese silencio particular de los cementerios, donde uno siente que los muertos escuchan más que los vivos. No sé exactamente cómo empezar, pero voy a averiguar qué les hicieron. Y voy a recuperar lo que era de ustedes. Se los juro. Saqué la cadenita de mi madre y la apreté dentro del puño. Cerré los ojos. Recordé la voz de mi padre, siempre firme. Recordé las manos de mi mamá acomodándome el cabello. Recordé la carpeta marrón en sus piernas la noche del accidente. Y ahí, frente a esas tumbas casi olvidadas, hice la promesa que iba a definir toda mi vida. No iba a vivir como víctima. Iba a convertirme en la peor pesadilla de quienes me destruyeron. Después del cementerio fui al centro de Bogotá a buscar un nombre que llevaba años guardado como un secreto. Esteban Lleras. El abogado de mi padre. Recorrí 2 edificios viejos, pregunté en portería, revisé directorios y finalmente di con una oficina modesta en el segundo piso de una casa antigua adaptada como bufete. La placa decía: Lleras y Asociados, Derecho Civil y Sucesiones. Mis manos sudaban cuando toqué la puerta. Me abrió una secretaria joven, amable, que me preguntó qué necesitaba. Le dije que quería ver al doctor Lleras. Cuando preguntó de parte de quién, respondí: de parte de Tomás Restrepo. Su expresión cambió. Me pidió esperar. Minutos después salió un hombre mayor, de cabello completamente blanco, lentes finos y una mirada tan intensa que sentí que me estaba leyendo el alma. Me observó unos segundos en silencio. Luego susurró: no puede ser. Soy Matías Restrepo. El hombre se llevó una mano a la boca, como si el tiempo le hubiera dado un golpe. Me hizo entrar de inmediato y cerró la puerta con llave. Su oficina olía a libros viejos y café reciente. Había carpetas por todos lados, diplomas enmarcados y una foto de él junto a mi padre, ambos sonriendo en un club social. Yo creí que usted estaba muerto, dijo al fin. Esas palabras me atravesaron. Mis tíos me llevaron a un orfanato. El doctor Lleras se sentó lentamente, como si las piernas le hubieran dejado de responder. Me pidió que le contara todo desde el principio. Lo hice. El accidente. El hospital.
La tutoría. El orfanato. Los años perdidos. Cuando terminé, el hombre tenía los ojos húmedos de rabia. Yo intenté buscarlo, me dijo. Su tía aseguró que lo había mandado al exterior con unos familiares. Después presentó documentos legales. Todo parecía en regla, aunque siempre sospeché. Sacó una llave de su cajón, abrió un archivador antiguo y extrajo una carpeta marrón. Sentí que el aire se me fue del cuerpo. Era igual a la que llevaba mi madre la noche del accidente. Su padre me dejó esto en custodia una semana antes de morir, dijo. Me dijo que, si algo le pasaba, solo debía entregárselo a usted. Mis manos temblaban cuando tomé la carpeta. Adentro había escrituras, certificados, balances financieros, cartas firmadas y un documento clave, el testamento original de mis padres. Todo. Todo lo que mis tíos me habían robado. Al final de la carpeta había una nota escrita por mi padre. Si estás leyendo esto, significa que fallé en protegerte. Pero también significa que sigues vivo. Confía en Esteban. No confíes en la familia. Y recuerda, la verdad tarda, pero llega. Me derrumbé. No de debilidad. Sino porque, por primera vez en 15 años, tenía una prueba real de que no estaba loco. De que mi historia no era un delirio infantil. De que mis padres sí habían intentado protegerme. El doctor Lleras me miró con firmeza. Matías, esto apenas comienza. Lo que le hicieron fue monstruoso. Pero si quiere recuperar su apellido, su patrimonio y la verdad sobre la muerte de sus padres, tendrá que prepararse. Le sostuve la mirada. He esperado 15 años. Él asintió despacio. Entonces llegó la hora de volver. El doctor Esteban Lleras me pidió que no actuara por impulso. Yo quería salir corriendo ese mismo día a enfrentar a mi tía Elvira, gritarle en la cara que estaba vivo, que sabía todo, que había recuperado el testamento. Pero él me detuvo con una sola frase. Si regresa sin estrategia, lo van a destruir otra vez. Tenía razón. Durante los días siguientes, me permitió quedarme en una pequeña habitación sobre su oficina. Era incómoda, con techo bajo y una ventana que daba a un patio interior, pero para mí parecía un palacio. Por primera vez desde niño tenía una cama limpia, una puerta que podía cerrar y la sensación de que nadie iba a quitarme lo poco que tenía mientras dormía. Cada mañana bajábamos a revisar la carpeta marrón. Mi padre había sido más cuidadoso de lo que yo imaginaba. No solo dejó un testamento. También dejó copias de títulos de propiedad, participación en empresas, certificados de inversión, extractos bancarios y un informe privado donde detallaba irregularidades cometidas por varios miembros de la familia, entre ellos mi tío Ramiro. Fue como abrir la puerta de una casa oscura donde todo por fin se ilumina. Mi familia no era solo rica. Era poderosamente rica. Mi abuelo había construido una pequeña cadena de empresas de transporte y logística que, con los años, se convirtió en un grupo empresarial importante en Cundinamarca y Antioquia. Mi padre, Tomás Restrepo, había expandido el negocio hacia puertos, importación y distribución. No era un hombre ostentoso, pero sí brillante. Según los documentos, la mayor parte del patrimonio familiar quedaría bajo su control operativo, y en caso de su muerte, todo pasaría a mi nombre bajo una figura de fideicomiso administrado por el doctor Lleras hasta que yo alcanzara la mayoría de edad. Pero eso nunca ocurrió. En cambio, apenas mis padres murieron, mi tía Elvira presentó una tutela, luego documentos firmados supuestamente por mis padres en fechas sospechosas, y a través de maniobras legales junto con Ramiro logró apoderarse de gran parte del patrimonio. No todo había quedado a nombre de ellos directamente. Usaron empresas, terceros, testaferros y ventas internas simuladas. Era un despojo elegante, disfrazado de legalidad. No fue improvisado, dijo Lleras mientras me mostraba las fechas. Esto lo venían preparando. Esa frase me dejó helado. Entonces el accidente. Él me miró en silencio. No puedo afirmarlo todavía. Pero Tomás me dijo, días antes de morir, que había descubierto movimientos extraños y que sospechaba de alguien de la familia. Yo apreté los dientes. No era solo codicia.
Era una traición planeada. Conforme avanzábamos en el análisis, me di cuenta de algo aún peor: mi existencia era el único obstáculo real para consolidar ese robo. Mientras yo viviera y pudiera probar quién era, había esperanza de revertir buena parte del fraude. Por eso me escondieron. Por eso me enterraron en vida. El doctor Lleras también consiguió copias del proceso judicial que autorizó mi ingreso al orfanato. El documento decía que yo era un menor emocionalmente inestable, sin red familiar sólida y con conductas agresivas, razón por la cual se recomendaba internamiento temporal mientras la tutoría era revisada. Todo era mentira. Yo era un niño en duelo. Ellos fabricaron un expediente para pintarme como un problema. Vi mi foto de esa época adjunta al informe. Flaco, herido, con la mirada perdida. Sentí una rabia tan honda que tuve que levantarme de la silla para no romper algo. Lleras no trató de calmarme. Me dejó sentir esa rabia. Porque a veces la rabia bien dirigida salva más que la compasión. Una noche me llevó a cenar a un restaurante sencillo de barrio. Entre taza y taza de café, me preguntó qué quería realmente. No, qué podía ganar, sino qué quería. Pensé antes de responder. Quiero la verdad. ¿Solo eso? No. Quiero recuperar lo que mis padres construyeron. ¿Y después? Lo miré fijo. Quiero que todos sepan lo que me hicieron. Él asintió. Bien. Entonces no vamos a actuar como víctimas. Vamos a actuar como herederos. Esa misma semana empezó mi transformación. Lleras me presentó a una mujer llamada Sara Vélez, experta en investigación patrimonial y auditoría forense. Era joven, inteligente, directa y no se impresionó con mi historia. Solo preguntó hechos, fechas y nombres. Yo agradecí eso. Estaba cansado de la compasión. Necesitaba gente útil, no gente triste. Sara descubrió en pocos días que varias empresas del grupo Restrepo estaban siendo vaciadas lentamente. Dinero saliendo hacia sociedades fantasma. Propiedades vendidas por debajo de su valor. Contratos inflados. Era un saqueo continuo. Su familia no solo robó una herencia, me dijo. Está devorando un imperio. Y algo dentro de mí cambió. Hasta ese momento yo había pensado en recuperar mi vida. Pero empecé a entender que no se trataba solo de mí. Se trataba del legado de mis padres. Se trataba de evitar que los responsables siguieran destruyéndolo todo. Una tarde, mientras ordenábamos papeles, encontré una fotografía pequeña escondida entre los documentos. Era una imagen de mi padre conmigo en hombros, sonriendo frente a una finca cafetera. Detrás, en letra de mi madre, había una frase. Para que nunca olvides de dónde vienes. La sostuve largo rato. Yo había pasado 15 años sobreviviendo como si no tuviera raíces. Pero las tenía. Me las habían arrancado a la fuerza, sí. Pero seguían siendo mías. El plan comenzó a tomar forma. No regresaríamos como mendigos pidiendo justicia. Regresaríamos con pruebas. Con abogados. Con registros. Con testigos. Y, si era necesario, con una guerra legal y pública que haría temblar cada muro que mis tíos construyeron con mentiras. Porque ellos creyeron que al enviarme al orfanato me condenaban al olvido. No entendieron algo esencial. Algunos niños rotos crecen. Y cuando crecen, vuelven. No basta con tener razón para ganar. Eso fue lo primero que aprendí cuando el doctor Lleras y Sara Vélez comenzaron a prepararme para el regreso. En el mundo donde se movía mi familia, la verdad sola no servía. Había que saber presentarla, protegerla, sostenerla y, sobre todo, sobrevivir el tiempo suficiente para que explotara. Yo había salido del orfanato con cicatrices, reflejos rápidos y desconfianza. Pero eso no me convertía automáticamente en alguien listo para enfrentar a empresarios, jueces comprados, notarios corruptos y parientes sin escrúpulos. Necesita volverse impecable, me dijo Sara una mañana, lanzándome una carpeta con reportes financieros. Ellos esperan encontrar un muchacho resentido, mal vestido y sin preparación. No les dé el gusto. Durante meses mi vida se volvió un entrenamiento.
No solo legal. No solo financiero. También humano. Geras me enseñó a leer escrituras, contratos y balances como si estuviera descifrando la sangre de una familia. Sara me enseñó a detectar mentiras en documentos, a seguir rastros de dinero, a entender cómo se esconde una fortuna sin que parezca robada. Un excontador del grupo empresarial, ya retirado, me explicó la estructura de las compañías y quién respondía a quién. Una profesora particular me ayudó a mejorar mi dicción, mi escritura y hasta mi forma de sentarme. Todo contaba. Al principio me sentía ridículo. Yo, Matías, el niño del orfanato, practicando cómo estrechar una mano, cómo sostener una conversación de negocios, cómo controlar la respiración cuando alguien me provocara. Pero poco a poco entendí que no estaba fingiendo ser alguien más. Estaba reclamando una parte de mí que nunca debieron arrebatarme. También empecé a estudiar administración y derecho nocturno con el dinero que Geras adelantó de un fondo protegido a mi nombre. No era mucho de libre uso, pero alcanzaba para formarme y mover ciertas piezas básicas. Por primera vez, no solo sobrevivía al día. Construía algo. Hubo noches difíciles. Pesadillas donde volvía al carro del accidente. Sueños donde mi tía cerraba el portón del orfanato mientras yo corría detrás de ella. Momentos en que el odio me llenaba tanto que pensaba en hacer locuras. Pero Sara tenía una manera brutal de devolverme al centro. ¿Quiere venganza o quiere ganar? Las dos. Entonces compórtese como un hombre que no necesita gritar para destruir a sus enemigos. No me caía bien al principio. Después se volvió imprescindible. Había en ella una dureza honesta, sin lástima ni adornos. Nunca me trató como pobrecito. Me trató como alguien capaz de levantarse. Y para alguien como yo, eso valía más que cualquier abrazo. Un año después, mi transformación ya era visible. Mi cuerpo estaba más fuerte. Mi mente, más afilada. Mi rabia, más controlada. Sabía moverme en una reunión y también sabía cuándo callar. Sabía mirar un balance y detectar un desfalco. Sabía que mi tío Ramiro tenía empresas pantalla en Barranquilla y Medellín. Sabía que mi tía Elvira presidía una fundación benéfica usada para lavar imagen y dinero. Sabía que mis primos habían crecido entre lujos financiados con lo que me quitaron. Y aún así, cada nuevo dato dolía. Porque cada avance confirmaba la magnitud del robo. Una tarde, Sara me llevó a un club empresarial donde se reunirían varios inversionistas ligados al grupo Restrepo. Entramos como observadores, usando invitaciones conseguidas por Geras. Era la primera vez en muchos años que volvía a pisar un ambiente parecido al de mi infancia, trajes finos, copas de vino, conversaciones medidas, risas caras. Pero ya no era un niño mirando todo desde abajo. Era un hombre aprendiendo a entrar por la puerta grande. Desde un rincón vi a mi primo Sebastián. Tenía unos 30 años, el cabello perfectamente peinado y la misma sonrisa arrogante que recordaba de niño, cuando me escondía juguetes y luego me culpaba a mí. Ahora reía con unos empresarios mientras hablaba de expansión internacional, como si el apellido Restrepo le perteneciera por mérito propio. Sentí el impulso de ir y decirle en la cara quién era. No lo hice. Sara notó mi tensión. Todavía no. Ese idiota está disfrutando mi vida. No. Está disfrutando una vida prestada. Y los préstamos vencen. La miré. A veces ella hablaba como si hubiera vivido la misma guerra que yo. Pero nunca pregunté demasiado. Cada quien tiene sus fantasmas. Poco después, Geras me reveló la etapa siguiente del plan, reaparecer legalmente primero, socialmente después. No debíamos anunciar mi regreso de forma escandalosa. Debíamos hacerlo de manera que los obligara a reaccionar. Que sintieran el golpe sin tiempo de borrar huellas. Para eso necesitábamos algo clave, reactivar mi identidad patrimonial, impugnar documentos anteriores y reunir pruebas suficientes para abrir una acción judicial sólida. Pero además, debíamos conseguir testigos vivos del fraude. Y ahí apareció un nombre que nadie esperaba. Leonor Pardo. La antigua asistente personal de mi madre. Había desaparecido de la órbita familiar pocos meses después de la muerte de mis padres.
Según algunos, se había ido del país. Según otros, había recibido dinero para guardar silencio. Si encontrábamos a Leonor, podíamos descubrir que vio antes del accidente. Esa noche, acostado en mi pequeño cuarto, sostuve la foto donde mi padre me llevaba en hombros. Pensé en todo lo vivido. En el orfanato. En los golpes. En el hambre. En la sensación permanente de no pertenecer a ningún lado. Y comprendí algo que me dio paz y fuerza al mismo tiempo. No estaba aprendiendo a ser otro. Estaba aprendiendo a volver a ser Matías Restrepo. El verdadero. El que ellos quisieron borrar. Y cuando al fin me presentara frente a mi familia, no verían a un muchacho perdido. Verían el error más grande de sus vidas. Encontrar a Leonor Pardo fue más difícil de lo que pensábamos. No aparecía en registros laborales recientes, no tenía redes sociales abiertas y las pocas direcciones asociadas a su nombre llevaban años desactualizadas. Para una mujer que había trabajado tan cerca de mi madre, su desaparición era demasiado limpia para ser casual. Sara se encargó de rastrear bases de datos, viejos contratos, contribuciones a seguridad social y movimientos migratorios. Yo me dediqué a hablar con empleados antiguos del grupo Restrepo, gente que había sido despedida, jubilada o marginada cuando mi tío Ramiro tomó el control. Algunos no querían hablar. Otros hablaban demasiado, pero sin pruebas. Y casi todos coincidían en algo: después de la muerte de mis padres, hubo miedo. Miedo real. Un chofer jubilado llamado Arbeláez me recibió en una tienda de barrio y, después de 2 tintos, soltó una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Su mamá no se murió solo en un accidente, mijo. Ella alcanzó a ver quién la estaba traicionando. Esa frase nos acercó a Leonor. Arbeláez recordaba que, semanas antes del choque, Leonor había discutido con Ramiro en el estacionamiento de una de las oficinas. No oyó todo, pero sí alcanzó a escuchar a Leonor decir: yo no voy a firmar eso. La señora Valeria tiene que verlo primero. ¿Firmar qué? Ese era el asunto. 5 días después, Sara apareció en la oficina de Lleras con una carpeta nueva y una expresión que no le veía desde hacía meses: sorpresa genuina. ¿La encontré? Leonor vivía en un pueblo pequeño del eje cafetero, bajo otro apellido, trabajando como administradora en una hostería familiar. No estaba fuera del país. Estaba escondida. Viajamos al día siguiente. El trayecto fue largo. Mientras el bus avanzaba entre montañas verdes y curvas infinitas, yo miraba el paisaje sin realmente verlo. Tenía el estómago apretado. Si Leonor hablaba, todo podía cambiar. Si se negaba, seguiríamos con media verdad. La hostería era sencilla, rodeada de guaduales y cafetales. Leonor estaba en la recepción cuando llegamos. La reconocí por una foto vieja de la oficina de mi madre: cabello oscuro, ojos grandes, postura serena. Los años la habían endurecido, pero seguía teniendo esa elegancia tranquila de quien aprendió a moverse en espacios donde los poderosos hablan bajito y mandan duro. Cuando dije mi nombre, palideció. Eso no puede ser. Esa frase ya la había escuchado antes. Nos hizo pasar a una sala pequeña. Cerró puertas y ventanas como si incluso el viento pudiera espiarnos. Durante varios segundos no dijo nada. Me observaba con una mezcla de miedo, culpa y algo parecido al alivio. Yo pensé que lo habían matado también, dijo al fin. Sentí un golpe en el pecho. No. Me enterraron vivo en un orfanato. Leonor bajó la cabeza. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar en silencio. No con histeria, sino con ese llanto de años retenidos que termina saliendo roto. Después habló. Y cada una de sus palabras fue una piedra sobre el cadáver de mi antigua inocencia. Contó que mi madre, Valeria, había descubierto movimientos irregulares en las empresas. Firmas duplicadas. Cuentas paralelas. Pagos injustificados a compañías creadas por Ramiro. Cuando empezó a revisar, encontró que varios documentos supuestamente autorizados por mi padre en realidad habían sido alterados o presentados incompletos. Mi madre confrontó primero a su hermana, Elvira. Leonor estuvo presente en parte de esa conversación.
Según ella, Elvira negó todo al principio, luego intentó convencer a mi madre de arreglar las cosas en familia, y finalmente soltó una amenaza apenas disfrazada. Tomás se cree muy inteligente, pero nadie es intocable. Mi piel erizó. Días después, mi padre le entregó a Leonor varias copias de documentos para que las resguardara fuera de la oficina principal. Pero antes de que pudieran usarlas, ocurrió el choque. No fue un accidente normal, dijo Leonor con la voz temblando. Esa misma noche, antes de que ustedes salieran, vi a Ramiro discutiendo por teléfono. Estaba nervioso. Dijo algo como, que no fallen esta vez. El doctor Lleras guardó silencio, pero yo vi su mandíbula endurecerse. ¿Tiene pruebas?, preguntó Sara. Leonor asintió lentamente. Se levantó, fue hasta un armario de madera y sacó una caja metálica envuelta en una toalla. Dentro había USB viejas, copias impresas, una agenda de mi madre y, lo más importante, un sobre con fotografías. En una de ellas aparecía Ramiro reuniéndose en un parqueadero con dos hombres que, según Leonor, trabajaban para una empresa de seguridad privada vinculada a actividades turbias. La fecha era una semana antes del accidente. En otra, se veía a mi tía Elvira entrando a una notaría con un paquete de documentos al día siguiente del entierro de mis padres. Pero el golpe final fue una grabación de audio. La voz no era perfecta, había ruido, interferencia, pero se distinguían claramente dos personas, mi tía Elvira y Ramiro. Ella decía: el niño no puede quedar visible. Mientras esté cerca, esto no se consolida. Él respondía: déjemelo a mí. Nadie va a encontrarlo. Sentí náuseas. Me levanté de la silla y tuve que salir al corredor para respirar. No era sospecha ya. No era intuición. Era verdad pura, sucia, irreversible. Mis tíos no solo me robaron. Me desaparecieron deliberadamente. Cuando regresé, Leonor me tomó la mano. Perdóneme por no haber hablado antes. Me amenazaron. Dijeron que si abría la boca, la siguiente en morirme era yo. La miré en silencio. Una parte de mí quería culparla. Otra entendía el terror. Porque yo también había vivido bajo él. Ahora hablo, le dije. Y eso importa. Antes de irnos, Leonor me entregó la agenda personal de mi madre. Entre sus páginas había notas financieras, citas, nombres y una frase escrita 2 días antes del accidente. Si me pasa algo, no fue casualidad. En el camino de regreso, nadie habló mucho. No hacía falta. Llevábamos con nosotros suficiente verdad como para incendiar una familia entera. Pero también sabíamos algo más. Si ellos habían sido capaces de desaparecer a un niño y callar a quienes sabían demasiado, entonces al enterarse de que yo estaba vivo, no se quedarían quietos. La guerra acababa de empezar. Hay lugares que uno no olvida aunque pasen 15 años. La casa donde creciera uno de ellos. No recordaba cada mueble ni cada olor con exactitud, pero sí llevaba tatuada en la memoria la forma del portón, la curva del jardín, la fuente de piedra y la ventana del segundo piso donde mi madre me saludaba cuando llegaba del colegio. Volví a verla una tarde gris desde dentro de un carro oscuro estacionado a media cuadra. Seguía imponente. Renovada incluso. Más cámaras, más jardinería, más lujo. Pero al mismo tiempo, tenía algo muerto. Algo frío. Como esas personas que sonríen perfecto y aún así dan miedo. Sara iba conmigo. Lleras nos había pedido prudencia. No íbamos a entrar todavía. Solo observar. No haga locuras, me dijo. No vine a eso. Mentira. Su cara dice otra cosa. No le respondí. Me quedé mirando esa casa donde alguna vez fui hijo y que después se convirtió en el símbolo más grande del robo. Yo debería haber crecido ahí. Debería haber celebrado cumpleaños en ese comedor. Debería haber heredado las conversaciones, los libros, las memorias. En cambio, me dejaron pudriéndome en un orfanato mientras ellos brindaban con el vino de mis padres. A los pocos minutos, el portón se abrió. Salió una camioneta negra.
Al volante iba mi primo Sebastián. En el asiento del copiloto, mi tía Elvira. Incluso desde lejos la reconocí por la postura altiva y el perfil afilado. Más envejecida, sí. Más arreglada también. Pero era ella. La mujer que me dejó en el orfanato prometiendo volver. La mujer que nunca volvió. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Sara notó cómo mis dedos se clavaban en el asiento. Respire. Lo hice. Pero no bastaba. Verla viva, cómoda, impecable, mientras mis padres estaban bajo tierra y mi infancia quedó enterrada con ellos, me provocó un odio tan intenso que por un segundo imaginé abrir la puerta del carro, correr hasta esa camioneta y obligarla a mirarme. No lo hice. Porque ya no era ese niño desesperado por ser visto. Ahora era un hombre capaz de esperar el momento exacto. Seguimos la camioneta hasta un club social exclusivo del norte de la ciudad. Entraron por la puerta principal saludando a medio mundo. Nosotros nos quedamos afuera unos minutos y luego ingresamos con membresías temporales gestionadas por un contacto de Lleras. Era la primera vez que compartía espacio con ellos desde mi infancia. Entré vestido con un traje oscuro, camisa blanca y una seguridad que había aprendido a construir a punta de disciplina. Nadie me reconoció. Claro que no. Para ellos yo era un fantasma. Mi tía se sentó en una mesa del jardín con otras mujeres elegantes. Sebastián se reunió con dos hombres de negocios. Y, más tarde, apareció mi tío Ramiro. Yo recordaba a Ramiro como un hombre ancho, de risa falsa y manos pesadas. Ahora era un señor mayor, algo encorvado, pero todavía con esa energía peligrosa de quien se siente dueño de todo. Caminaba lento, saludando con autoridad, como si nunca hubiera hecho nada malo en su vida. Sara me pasó discretamente una carpeta delgada. Miré a las 3 en punto, susurró. Vi a un hombre calvo, traje gris, sentado solo bajo una sombrilla. Era Mauricio Becerra, notario retirado. Según las investigaciones, había autenticado varios documentos clave en el despojo de mi herencia. Está nervioso desde hace semanas, me dijo Sara. Alguien debió advertirle que estamos moviendo cosas. Entonces comprendí algo esencial. Ellos aún no sabían que yo había regresado. Pero sí sabían que algo se estaba destapando. Eso me dio ventaja. Durante casi una hora observé a mi familia sin que ellos lo notaran. Los vi reír. Vi a Elvira beber vino blanco. Vi a Sebastián coquetear con una mujer frente a la piscina. Vi a Ramiro hablar por teléfono con el rostro endurecido. Y en esa contemplación silenciosa ocurrió algo inesperado dentro de mí. No sentí solo rabia. Sentí distancia. Ya no los veía como gigantes invencibles. Los veía como lo que eran, gente corrupta, sostenida por dinero, apariencia y miedo. Y la apariencia empieza a quebrarse cuando alguien trae pruebas. Cuando nos íbamos, pasó algo que tensó todo. Mi prima Laura, la hija menor de Elvira, se cruzó conmigo en el corredor principal. Tendría unos 28 años. De niña era la única que a veces no se burlaba de mí. Me miró 2 segundos más de lo normal. Frunció el ceño. Sus ojos se clavaron en mi cara como si buscaran algo enterrado en la memoria. Yo seguí caminando. Pero cuando ya casi salíamos, escuché su voz detrás de mí. «Perdón, ¿nos conocemos?» Me detuve. Sara también. Giré despacio. Laura me miraba confundida, casi inquieta. Tenía los mismos ojos claros de mi abuela y una expresión que no parecía hostil, solo desconcertada. Hubo un segundo eterno. Pude decir la verdad. Pude soltarlo todo allí mismo. En cambio, sonreí levemente. No lo creo. Y seguí caminando. Cuando llegamos al carro, Sara exhaló fuerte. Eso estuvo cerca. Yo miré el club por el retrovisor. No tanto. Era inevitable. Esa noche no pude dormir. Volver a verlos activó heridas que creía controladas. Los recuerdos se mezclaban con el presente. La voz de mi tía en el orfanato. La risa de Sebastián de niño. El olor de la casa. La sensación de ser el intruso en mi propia historia.
Pero también algo nuevo había nacido en mí al verlos tan de cerca. Confianza. Porque ya no los imaginaba. Ya no eran monstruos abstractos. Eran personas. Y las personas, por poderosas que parezcan, cometen errores. Llamé ayer a las 2 de la mañana. Ya los vi. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Y qué sintió? Miré la cadenita de mi madre sobre la mesa de noche. Que esta vez no me van a volver a encerrar. La guerra real comenzó un lunes a las 8 de la mañana. Mientras mi tía Elvira seguramente desayunaba tranquila en vajilla italiana y mi primo Sebastián revisaba negocios que no le pertenecían, el doctor Esteban Lleras radicó 3 acciones simultáneas: impugnación de actos sucesorales, solicitud de medidas cautelares sobre bienes estratégicos y denuncia penal por fraude documental, ocultamiento de heredero y concierto para despojo patrimonial. En otras palabras, les prendimos fuego al piso bajo los pies. No hubo rueda de prensa. No hubo escándalo público inmediato. Todo se hizo con precisión quirúrgica, donde más dolía, en juzgados, notarías, registros y bancos. A media mañana, Ramiro ya debía estar recibiendo llamadas. A mediodía, varias transferencias quedaron congeladas. A las 2 de la tarde, una de las propiedades que intentaban vender en las afueras de Medellín quedó bloqueada por orden judicial. Y a las 5, mi existencia legal como heredero reapareció en los expedientes. Matías Restrepo. Vivo. Mayor de edad. Representado por apoderado. Reclamando lo suyo. Nunca olvidaré la sensación de ver mi nombre en esos documentos. No como registro de orfanato, no como un archivo escondido, no como un niño problema. Sino como lo que siempre debí ser, el hijo legítimo de Tomás y Valeria Restrepo. Ese mismo día también enviamos requerimientos formales a empresas del grupo, exigiendo acceso a información societaria histórica. Algunos intentaron demorar. Otros fingieron no entender. Pero todos sintieron el impacto. Por la noche, Lleras recibió la primera llamada. La puso en altavoz sin avisar. Era Ramiro. Su voz sonaba menos firme de lo que yo esperaba. Esteban, ¿qué está pasando? Se está corrigiendo una injusticia. No juegue conmigo. No estoy jugando. ¿Quién está detrás de esto? Lleras me miró en silencio antes de responder. El heredero. Al otro lado no se oyó nada por 2 segundos. 2 segundos que valieron 15 años. Eso es imposible, dijo Ramiro finalmente. No. Lo imposible fue creer que podían esconderlo para siempre. Ramiro colgó. Yo sentí una corriente eléctrica recorrerme entero. No de miedo. De algo mucho más fuerte. Presencia. Por primera vez, ellos sabían que yo existía. Y eso cambiaba todo. Las siguientes 48 horas fueron caóticas. Nuestros teléfonos no paraban. Abogados de la familia pedían reuniones, amistosas. Representantes de empresas pedían tiempo. Notarios decían estar sorprendidos. Antiguos empleados empezaban a mover información por miedo a quedar atrapados cuando todo explotara. Pero junto con el caos vino el contraataque. Un periodista de farándula económica publicó una nota insinuando que un supuesto heredero buscaba aprovecharse de la fortuna Restrepo con apoyo de intereses oscuros. No mencionaba mi nombre, pero estaba claro quién filtró la historia. Luego aparecieron viejos informes del orfanato, convenientemente seleccionados, donde yo figuraba como menor conflictivo. Querían construir la narrativa de siempre, que yo era inestable, oportunista, resentido. Sara vio el artículo y soltó una risa seca. Clásico. Primero roban. Después ensucian. Lleras, en cambio, se puso serio. Esto va a ponerse más feo. No exageraba. 2 noches después, al salir de una reunión, noté una moto siguiéndonos varias cuadras. Cambiamos de ruta. La moto siguió. Sara, que manejaba, no perdió la calma. Abajo, me dijo. Me agaché mientras ella aceleraba, tomó 2 desvíos bruscos y se metió al parqueadero subterráneo de un edificio aliado.
La moto pasó de largo, pero el mensaje ya estaba dado. Nos estaban observando. Geras insistió en que me mudara temporalmente a un apartamento seguro. Acepté, aunque me hervía la sangre. Odiaba sentirme perseguido otra vez. Odiaba esa sensación de infancia repetida, como si los poderosos siempre pudieran decidir dónde podía estar y dónde no. Pero esta vez había una diferencia enorme. Yo no estaba solo. Esa misma semana tuvimos la primera audiencia preliminar. No fue decisiva, pero sí simbólica. Yo entré al juzgado acompañado por Geras y Sara. Del otro lado estaban Ramiro, Elvira, dos abogados carísimos y mi primo Sebastián, vestido como si asistiera a un evento social. Cuando me vieron, el aire cambió. Mi tía abrió los ojos con una mezcla de espanto y furia que casi me hizo sonreír. Ramiro se quedó inmóvil, apretando la mandíbula. Sebastián palideció como si hubiera visto un muerto. Y, en cierto modo, así era. Para ellos yo era el muerto que regresó. El juez pidió orden. Los abogados hablaron. Se revisaron legitimidades, documentación, competencias. Todo técnico, todo frío. Pero debajo de esa formalidad había un terremoto emocional que solo nosotros entendíamos. En un receso, Elvira se acercó. Quiso hablar a solas. Geras intentó impedirlo, pero yo levanté la mano. Déjelo. Nos quedamos frente a frente en el corredor del juzgado. Mi tía me observó como si buscara al niño que abandonó. No lo encontró. No sé qué le dijeron, empezó, pero usted no entiende todo lo que pasó. Entiendo suficiente. Nosotros lo cuidamos lo mejor que pudimos. La miré fijo. Me dejó en un orfanato. Ella tragó saliva. Era temporal. 15 años. Su máscara tembló apenas. Luego hizo lo que hacen todos los cobardes cuando la verdad les respira cerca, trató de comprarme. Podemos llegar a un arreglo. No tiene por qué volverse un escándalo. Sentí algo parecido al asco. Ya es un escándalo. Solo que usted todavía no entiende de qué tamaño. Me di la vuelta y la dejé hablando sola. Esa noche, de regreso al apartamento seguro, me quedé largo rato mirando la ciudad por la ventana. Luces, ruido lejano, gente viviendo sin saber que en otra esquina de Bogotá una familia empezaba a desmoronarse. No habíamos ganado nada aún. Pero ya los habíamos hecho temblar. Y cuando el miedo entra en el cuerpo de quienes siempre se sintieron intocables, comienzan a cometer errores. Solo era cuestión de tiempo para que uno de ellos rompiera filas. Y cuando eso pasara, la caída sería mucho más ruidosa. 2 semanas después de la primera audiencia, recibí un mensaje desde un número desconocido. Sé quién eres. Tenemos que hablar. Solo. Laura. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Laura. Mi prima. La misma que me había reconocido vagamente en el club. La hija menor de Elvira. Parte de la familia que me robó todo. Sara me dijo que probablemente era una trampa. Geras también desconfiaba. Pero yo pedí ver el mensaje una y otra vez. Había algo en el tono que no sonaba amenaza. Sonaba temblor. Acepté la reunión en un café discreto del Centro Internacional, de día, con seguridad a distancia. No iba a cometer estupideces. Laura llegó 15 minutos tarde, sola, con gafas oscuras y una expresión agotada. Se sentó frente a mí sin rodeos y se quitó las gafas. Tenía los ojos rojos de no dormir. Si eres tú, dijo casi en un susurro. Sí. Nos quedamos en silencio. No sabía si abrazarla, odiarla o simplemente esperar. Ella habló primero. Yo pensé que estabas muerto. Eso les convenía. Laura bajó la mirada. En la familia dijeron que te habías ido del país con unos parientes de tu papá. Después dejaron de mencionarte. Y cada vez que preguntaba, mi mamá se ponía furiosa. Quise responder con dureza, pero algo en su voz me frenó. No era defensa. Era culpa. Pidió un café que casi no tocó. Luego me contó lo que sabía. De niña había escuchado discusiones entre sus padres.
No entendía todo, pero recordaba frases, el niño, los papeles, la firma de Valeria, ese abogado. Años después, cuando ya era adulta, empezó a sospechar que el silencio familiar escondía algo horrible. Su hermano Sebastián siempre evitaba el tema. Ramiro se ponía violento. Y Elvira repetía que algunas cosas se hacen por supervivencia. Yo encontré una caja una vez, dijo. Tenía fotos tuyas, unos documentos viejos y recortes sobre el accidente. Mi mamá me la quitó de las manos y me dijo que nunca volviera a hurgar en lo que no me importaba. La miré con atención. ¿Por qué me buscas ahora? Laura tragó saliva. Porque vi la cara de mi mamá cuando te vio en la audiencia. Nunca la había visto así. Ni siquiera cuando murió mi papá. ¿Ramiro murió? Asintió. Yo no lo sabía. Ramiro había sufrido un infarto meses antes, según ella. Murió sin pagar nada, sin confesar nada, sin perder la arrogancia. Una parte de mí sintió frustración. Otra entendió que a veces la vida no espera que la justicia llegue. Mi mamá está asustada, continuó Laura. Sebastián también. Están escondiendo papeles, llamando gente, borrando cosas. Y anoche escuché algo peor. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué? Laura se inclinó hacia mí. Sebastián dijo que si esto seguía así, tenían que pararte antes de que hablaras con más gente. El café pareció enfriarse de golpe. ¿Pararme cómo? No sé. Pero no sonaba demanda ni escándalo mediático. Sara, sentada unas mesas atrás, levantó apenas la mirada. ¿Sabía leerme? Laura metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. No vengo a pedirte perdón porque no me alcanza la cara. Pero si vine a darte esto. La puse sobre la mesa sin tocarla. ¿Qué es? Archivos del computador de mi mamá. Los copié anoche. Hay estados financieros, correos, escrituras escaneadas y una carpeta protegida con el nombre CJ. San Jerónimo, dije. Ella sintió. El nombre del orfanato me cayó como piedra en el estómago. Creo que son pagos, dijo. Pagos para mantenerte allá sin que nadie preguntara mucho. Por un segundo perdí la capacidad de hablar. O sea que no solo me abandonaron. Me pagaron el encierro. Mi tía había financiado mi desaparición como quien paga una bodega para guardar muebles viejos. Tomé la memoria USB con dedos tensos. ¿Por qué haces esto, Laura? ¿Por qué traicionar a tu propia madre? Ella me sostuvo la mirada. Y vi algo que reconocí demasiado bien. Cansancio de mentira. Porque crecí dentro de una casa llena de lujos, pero también de secretos. Porque mi papá me enseñó a callar y mi mamá a fingir. Porque mi hermano se volvió igual a ellos. Y porque cuando te vi en el juzgado entendí que toda mi vida estuvo construida encima del sufrimiento de alguien que era de mi sangre. No respondí. Ella soltó por fin una lágrima. Yo no te pido que me perdones. Solo que me creas cuando te digo que no todos fuimos iguales. Esa frase me tocó más de lo que quería admitir. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas. Solo con una distancia rara, hecha de parentesco roto y una verdad demasiado grande para resolverse en una mesa de café. Cuando ella se fue, Sara se acercó de inmediato. ¿Le cree? Miré la memoria USB. Lo sabremos pronto. Esa misma tarde, al revisar los archivos, descubrimos algo escalofriante. Laura había dicho la verdad. La carpeta SJ contenía transferencias periódicas hacia una fundación intermediaria que financiaba instituciones religiosas, entre ellas el Hogar San Jerónimo. Los pagos coincidían con mi estadía allá. En algunos correos, Elvira pedía discreción absoluta sobre un menor específico. En otro, un administrador del orfanato confirmaba que el muchacho sigue aislado de contactos externos. Y el golpe final llegó con un archivo escaneado firmado por Sor Inés, la monja que me recibió aquel primer día. El documento confirmaba recepción de aportes extraordinarios para sostenimiento especial de un menor identificado por iniciales, MR. Yo. Mi encierro había sido administrado. Controlado.
Pagado. Leí el papel en silencio. Luego lo dejé sobre la mesa. No grité. No rompí nada. Solo sentí algo muy frío bajar por dentro. Sara me observó con cuidado. Esto es grande. Yo asentí despacio. Sí. Y ahora ya no es solo una pelea por herencia. Levanté la mirada. Ahora también van a responder por haber comprado mi desaparición. Hay descubrimientos que no duelen de inmediato. Primero entran como un dato, casi fríos. Y solo después, cuando uno está solo, cuando ya no hay abogados, ni análisis, ni estrategia, revientan por dentro como un vidrio. Así me pasó esa noche. Después de revisar los archivos de la memoria USB, me quedé solo en el apartamento seguro con una botella de agua, la cadenita de mi madre en la mano y ese documento de Sorinés extendido sobre la mesa. Lo leí otra vez. Luego otra. Y otra. Sostenimiento especial del menor MR. Nunca había tenido dudas sobre el abandono. Pero saber que mi tía pagó para mantenerme aislado en ese lugar me destrozó de una forma distinta. Porque el abandono todavía podía disfrazarse de cobardía. En cambio, esto era administración del daño. No me dejaron tirado. Me almacenaron. Como si yo no fuera un niño. Como si fuera un problema logístico. Me senté en el piso, apoyado contra la pared, y por primera vez en mucho tiempo lloré sin contenerme. No por debilidad. No por desesperación. Lloré por el niño que fui. Por el que pasó noches con hambre creyendo que nadie lo quería. Por el que seguía esperando, tontamente, que algún adulto apareciera por él. Por el que aún miraba hacia la puerta del orfanato cuando un carro se detenía afuera. Ese niño no sabía que allá afuera su propia familia estaba pagando para que siguiera olvidado. Sentí una rabia feroz, pero debajo de ella había algo peor. Duelo nuevo. Porque uno cree que ya lloró todo lo que tenía que llorar, hasta que la verdad le muestra que todavía quedaban capas más profundas por romperse. A la mañana siguiente no fui a la oficina. Apagué el celular y caminé sin rumbo por varias calles del centro. Vi gente entrando a trabajar, vendedores ambulantes, estudiantes con sueño, ancianos alimentando palomas. El mundo seguía normal mientras yo sentía que la sangre me hervía. Terminé en una iglesia vacía, aunque nunca he sido especialmente religioso. Me senté al fondo y me quedé mirando un altar sin realmente rezar. Solo pensando. Pensando en si algún día alguien paga de verdad por destruir una infancia. Pensando en si recuperar dinero, propiedades y apellidos alcanza para reparar lo que te arrancaron. Pensando en mis padres. En qué tanto sabían. En cuánto habrán sufrido al sospechar que la traición venía de dentro. Cuando salí, encontré a Yeras esperándome afuera. No preguntó dónde había estado. Solo me entregó un café. Sara me iba a regañar por no decirle dónde estaba, le dije. Tiene razón. Lo sé. Caminamos unos metros en silencio. Luego él habló. Cuando murió su padre, yo me culpé muchos años. Pensé que debí insistir más, moverme más rápido, desconfiar antes. Lo miré de lado. Nunca me había hablado así. ¿Y por qué me cuenta eso ahora? Porque lo veo cargando una culpa que no es suya. Me detuve. Él también. Matías, a usted no lo destruyeron porque fuera débil. Lo destruyeron porque era el heredero. Porque era un obstáculo. Usted sobrevivió a un sistema diseñado para borrarlo. No subestime eso. Quise responder algo duro, pero no pude. Porque llevaba años creyendo que mi rabia era lo único que me mantenía de pie. Y en ese instante entendí que no. También me sostenía el hecho de haber resistido. Volvimos a la oficina y nos encerramos con Sara. Ella ya tenía un nuevo mapa del caso. Quería vincular los pagos al orfanato con el proceso sucesoral y con la ocultación de heredero, para mostrar continuidad del delito. Además, la agenda de mi madre contenía nombres de una notaría secundaria y un contador externo. Si lográbamos conectar esas piezas, la estructura criminal quedaría mucho más expuesta. Pero antes de entrar en estrategia, les dije algo. Necesito ir al orfanato. Sara levantó la mirada de golpe.
¿Está seguro? Sí. Lleras no dijo que no. Solo preguntó. ¿Va por pruebas o por usted? Pensé unos segundos. ¿Por los dos? 2 días después, regresé al hogar San Jerónimo por primera vez desde que me echaron al cumplir 18. El portón seguía oxidado. Las paredes, más viejas. El lugar, más pequeño de lo que recordaba. Me recibió una directora nueva. Sor Inés ya no estaba. Según me dijeron, la habían trasladado años antes a otra institución y después se había retirado por enfermedad. No sentí alivio. Ni pena. Solo una nota pendiente. Recorrí el patio donde me habían golpeado, el comedor donde me robaron comida, el dormitorio de camas metálicas donde tantas noches me prometí que iba a salir vivo. Cada rincón me devolvía una versión rota de mí mismo. La nueva directora, sorprendida por los documentos que presentamos, nos permitió revisar archivos antiguos. En cajas mal organizadas encontramos registros, reportes, donaciones, listas de ingreso. Y sí, aparecía mi nombre. Con observaciones especiales. Sin visitas externas. Correspondencia restringida. Evitar contacto con desconocidos que pregunten. Eso no era cuidado institucional. Era confinamiento. Cuando vi esas anotaciones, sentí que algo se cerraba dentro de mí. No como una herida que sana, sino como una puerta que por fin encaja en su marco. Yo no estaba loco. Nunca lo estuve. El sistema entero había colaborado en mi desaparición. Antes de irme, pedí quedarme solo 5 minutos en el dormitorio viejo. Me senté en una de las camas y cerré los ojos. Vi al niño que fui. Flaco. Callado. Reventado por dentro. Esperando que alguien llegara. Entonces, en mi mente, me acerqué a él. Y aunque suene extraño, le dije lo que nadie le dijo en aquel tiempo. No fue tu culpa. No te abandonaron porque no valieras. Te abandonaron porque ellos eran monstruos. Cuando abrí los ojos, ya no estaba llorando. Estaba listo. Porque entendí algo esencial. Mis tíos no solo intentaron matarme socialmente. Intentaron asesinar la idea de que yo merecía una vida. Y si había algo que no iba a permitir nunca más, era eso. Toda familia poderosa tiene dos escudos, abogados y reputación. El primero puede alargar procesos. El segundo puede manipular la percepción de la gente. Por eso, durante meses, mantuvimos mi historia bajo relativo control. Pero llegó un punto en que esconderse ya no servía. Las medidas judiciales avanzaban, nuevos documentos aparecían, testigos empezaban a inquietarse y los rumores financieros alrededor del grupo Restrepo crecían. Era solo cuestión de tiempo para que alguien armara el rompecabezas. Y fue Laura quien, sin querer, empujó la pieza final. Su hermano Sebastián encontró rastros de acceso extraño al computador de su madre. La confrontó, discutieron, y esa misma noche ella me llamó llorando, temblando. Él sabe que saqué archivos. Y mi mamá también. Ya no estoy segura aquí. La sacamos de su apartamento de inmediato y la llevamos a una casa protegida por contactos de Lleras. A la mañana siguiente, un portal digital publicó una nota agresiva. Heredero oculto sacude poderosa familia empresarial. Aparecen denuncias de desaparición y fraude. Ya no había vuelta atrás. En menos de 6 horas, otros medios replicaron la historia. Algunos con seriedad. Otros como circo. La foto que usaron de mí fue una tomada al salir del juzgado, traje oscuro, mandíbula apretada, mirada fija. La titular me pareció absurda y precisa al mismo tiempo. El sobrino desaparecido de los Restrepo regresó 15 años después. Mi celular explotó. Periodistas. Desconocidos. Antiguos empleados. Gente diciendo haber sabido, siempre, que algo no estaba bien. Elvira y Sebastián emitieron un comunicado elegante, frío, asquerosamente calculado. Decían lamentar los malentendidos familiares, negaban cualquier acto irregular y aseguraban que siempre actuaron en beneficio de un menor emocionalmente afectado por una tragedia. Cuando lo leí,
Tuve ganas de reír. La mentira, cuando ya se está cayendo, se vuelve torpe. Pero no podía subestimarlos. Esa misma noche, un programa de opinión económica invitó a un abogado cercano a mi familia, quien insinuó que yo era manipulado por terceros interesados en despojar a los verdaderos administradores del grupo. Hablaron de inestabilidad, de traumas, de supuestas lagunas en mi historia. Sara apagó el televisor de un golpe. Van a convertirlo en loco si los dejamos. Yeras ya tenía preparada la respuesta. No íbamos a salir a llorar en medios. Íbamos a salir con hechos. 2 días después acepté mi primera entrevista formal, con una periodista reconocida por su rigor y no por su espectáculo. La condición fue simple, nada de morbo, todo documentado. Llevamos copias del testamento, registros del orfanato, pagos vinculados a mi internamiento, la agenda de mi madre y fragmentos verificados de la investigación patrimonial. La entrevista fue en un estudio sobrio, sin público. Cuando me senté frente a la cámara, sentí un segundo de vértigo. Pensé en el niño que fui, invisible para todos. Pensé en mis padres. Pensé en la posibilidad de equivocarme con una sola palabra. Entonces respiré. Y hablé. No exageré nada. No adorné nada. Conté exactamente lo que pasó. El accidente. El hospital. La conversación oída. El orfanato. Los años de silencio. El regreso. Las pruebas. La periodista me escuchó sin interrumpir de más. Solo una vez hizo una pregunta que me atravesó. ¿Qué fue lo más doloroso de todo? Miré la cámara. Descubrir que no me dejaron en un orfanato por incapacidad o abandono momentáneo. Descubrir que pagaron para mantenerme escondido. Saber que, mientras yo esperaba que alguien fuera por mí, mi propia familia se aseguraba de que nadie pudiera encontrarme. El estudio quedó en silencio. No tuve que actuar. La verdad, cuando sale limpia, pesa sola. La entrevista se emitió esa noche. Y cambió todo. La opinión pública empezó a girar. No por sentimentalismo, sino porque los documentos eran sólidos. Porque mi relato no tenía grietas. Porque demasiadas cosas encajaban. Porque, de pronto, el gran grupo Restrepo dejó de parecer una familia respetable y empezó a parecer lo que era, una estructura podrida sostenida por silencio. Al día siguiente, varios aliados de la familia se alejaron. 2 miembros de junta renunciaron, por motivos personales. Un banco pidió revisión extraordinaria de cumplimiento. Una firma auditora suspendió temporalmente la certificación de estados financieros. Sebastián respondió con furia. Dio declaraciones más agresivas, me llamó oportunista y llegó a insinuar que, quien aparece después de tanto tiempo tal vez debería explicar dónde estuvo realmente. No entendió algo básico. Cuando una persona inocente habla desde el dolor, la arrogancia del culpable la hace ver más creíble todavía. Por la noche, Laura vio la entrevista conmigo y lloró en silencio. Estábamos en la sala de la casa protegida, en extremos opuestos del sofá. Cuando terminó, me dijo sin mirarme. Yo crecí con todo eso, y nunca imaginé el tamaño de lo que hicieron. No respondí de inmediato. Después le dije. Ni yo. Era verdad. Porque uno puede recordar el dolor. Incluso puede sospechar la maldad. Pero cuando por fin la ve completa, organizada, documentada, el golpe es distinto. Ya no era una historia familiar. Era un crimen con fachada de linaje. Y ahora el país empezaba a verlo. Si Elvira era la mente fría y Ramiro había sido la mano sucia, Sebastián era el heredero del cinismo. Creció viendo cómo se roba con cubiertos de plata, cómo se miente en voz baja y cómo se posa para revistas mientras otros cargan las ruinas. Durante mucho tiempo creyó que el apellido lo protegía de todo. Se equivocó. Después de la entrevista y del estallido mediático, empezamos a recibir más filtraciones. Ex-empleados de contabilidad, asistentes administrativos y hasta un conductor que llevaba años callando comenzaron a buscar a Sara por canales indirectos. Ya no era solo miedo lo que movía a la gente. También era instinto de supervivencia.
Nadie quería hundirse con los Restrepo. Entre esos nuevos documentos apareció una cadena de correos internos firmados por Sebastián. En ellos presionaba a contadores para modificar reportes, mover recursos entre compañías y anticiparse a eventuales contingencias del caso del heredero. En otras palabras, no solo sabía, también participaba activamente. Sara armó un mapa financiero demoledor. Varias de las transferencias más recientes salían de empresas centrales hacia sociedades controladas por Sebastián mediante amigos y prestanombres. Estaba drenando activos a toda velocidad antes de que la justicia cerrara el cerco. «Se está preparando para huir o para negociar», dijo Sara. «O ambas», respondió Geras. Yo observaba el tablero lleno de flechas, nombres y montos con una mezcla rara de furia y claridad. Durante años imaginé a mis primos como niños ricos incapaces de entender el daño de sus padres. Pero Sebastián había cruzado hace rato la línea de la ignorancia. Él eligió seguir. Con esa evidencia solicitamos nuevas medidas cautelares y ampliamos la denuncia penal. La Fiscalía, presionada por la visibilidad pública del caso, por fin empezó a moverse con un poco más de seriedad. Citaciones, requerimientos, inspecciones. No era justicia perfecta, pero era movimiento real. Sebastián reaccionó como siempre, con soberbia. Convocó una rueda de prensa corta frente a una de las sedes corporativas. Habló de persecución, de enemigos de la empresa, de dramas familiares instrumentalizados. Pero mientras hablaba, en redes ya circulaban extractos de sus correos filtrados. La gente no le creyó. Esa tarde recibí un mensaje suyo. Esto se arregla entre hombres. Ven solo. Sonreí sin humor. Quería intimidarme o tentarme con alguna negociación sucia. No fui. En su lugar, dejamos constancia del contacto y reforzamos seguridad. Esa misma noche, Laura confesó algo más. Sebastián había estado revisando una caja fuerte del despacho de su madre y retiró varios sobres marcados con fechas del año del accidente. No alcanzó a fotografiarlos, pero escuchó que hablaba por teléfono con alguien diciendo: «Si eso aparece, ¿estamos acabados?». Eso bastó para pedir orden urgente de aseguramiento probatorio sobre la residencia principal. Cuando llegaron las autoridades con autorización judicial, Elvira casi pierde la compostura. Intentó impedir el ingreso. Gritó. Llamó a medio mundo. Pero esta vez las puertas se abrieron. Yo no entré con ellos. Esperé afuera, dentro de un vehículo, viendo la casa por la ventana. La misma casa donde me debió crecer el alma y donde, en cambio, fabricaron mi desaparición. Tras casi 4 horas de inspección, salió Sara con una expresión contenida. Se subió al carro y cerró la puerta. Lo encontramos. ¿Qué cosa? Me pasó una copia fotográfica. Era una carta manuscrita de mi madre dirigida a Elvira, fechada 3 días antes del accidente. En ella la confrontaba directamente por transferencias ilegales, le exigía retractarse de documentos falsificados y advertía que, si no regularizaba todo, acudiría a la fiscalía y haría cambios inmediatos de protección sobre mi herencia. Abajo, había una nota añadida en tinta diferente, seguramente de Ramiro. Hay que pararla ya. Por un instante dejé de oír todo. No era una confesión judicial perfecta. Pero sí una pieza devastadora. ¿Y Sebastián? Pregunté al fin. Sara exhaló. Peor para él. Hallaron documentación reciente de salida de capitales, contratos simulados y claves de acceso a cuentas paralelas. 2 días después, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación para Sebastián Restrepo por fraude procesal, administración desleal, ocultamiento de activos y posible obstrucción a la justicia. La noticia estalló como pólvora. Él intentó salir del país esa misma noche. Lo detuvieron en el aeropuerto. Cuando vi la imagen filtrada de Sebastián con gorra, chaqueta oscura y cara desencajada mientras agentes lo escoltaban, no sentí placer. Tampoco compasión. Sentí confirmación. Al final, los intocables también corren. Laura lloró al ver la noticia. No por inocencia.
sino por el derrumbe definitivo de lo que quedaba de su familia. Me acerqué con cuidado. Ella levantó la mirada y dijo algo que no esperaba. Él pudo elegir distinto. Asentí. Sí. Porque esa era la verdad más dura de todas. No todos fueron monstruos por herencia inevitable. Algunos eligieron serlo. Esa noche, mientras Bogotá se llenaba de titulares sobre la caída de Sebastián Restrepo, yo volví a mirar la foto donde mi padre me llevaba en hombros. Pensé en cómo se sentiría él viendo esto. Pensé en si estaría orgulloso de mí. Pensé en si mi madre encontraría un poco de paz sabiendo que al fin la carta que escribió no iba a quedar enterrada. La guerra aún no terminaba. Elvira seguía libre. Y yo sabía que ya era el corazón real de todo. Pero ya no estaba protegida por su hijo. Ahora estaba sola frente a la verdad. Y las personas como ella, cuando se quedan solas, cometen su último error. La caída de Sebastián dejó a mi tía Elvira sin su escudo favorito, la apariencia de familia sólida. Hasta ese momento ella todavía podía fingir compostura, vestirse de dama intachable, asistir a misa con gafas oscuras y hablar de dolorosa persecución. Pero cuando tu hijo es detenido intentando huir del país, el disfraz se resquebraja. Y entonces salió lo que siempre estuvo debajo. Veneno. Todo ocurrió una noche lluviosa, casi igual a la del accidente de mis padres. Yo acababa de salir del apartamento seguro para reunirme con Yeras en una oficina alterna cuando vi, al otro lado de la calle, una camioneta detenida con las luces apagadas. No le di importancia al principio. Luego se abrió la puerta. Era Elvira. Sola. Sin escoltas. Sin maquillaje social. Solo ella, un paraguas negro y el rostro más endurecido que le había visto jamás. Mis hombres de seguridad intentaron acercarse, pero levanté una mano. Quería saber qué hacía allí. Caminó hacia mí con pasos lentos. La lluvia le golpeaba los hombros y aún así parecía no sentirla. Necesito hablar contigo, dijo. La voz ya no tenía dulzura fingida. Tampoco elegancia. Sonaba gastada. Irritada. Como una cuerda a punto de romperse. Hable, respondí. No aquí. Aquí está bien. Se quedó mirándome unos segundos. Luego soltó una risa seca, amarga. Eres igualito a tu papá. Ese tonito de superioridad. Mi sangre se heló, pero mantuve la calma. No estoy aquí para escuchar insultos. Ella dio un paso más cerca. ¿Y para qué estás? ¿Para destruirlo todo? ¿Para vernos arrastrados? ¿Eso te hace feliz? La miré fijamente. Yo no destruí esta familia. Ustedes lo hicieron cuando mataron la confianza y me borraron de la vida de mis padres. Su expresión cambió. Algo en sus ojos se quebró, pero no hacia el remordimiento. Hacia el odio puro. Tu mamá siempre fue una santa insoportable, escupió. Se creía mejor que todos. Se metía donde no debía. Tu papá también. Los dos iban a dejarnos en la ruina. Sentí el corazón golpeándome el pecho. ¿La ruina? Robaron una fortuna. Porque esa fortuna también era nuestra. No. Era de mis padres. Y después era mía. Elvira apretó el mango del paraguas hasta poner blanco los nudillos. No entiendes nada. Tu abuelo siempre favoreció a Tomás. Siempre. A nosotras nos daban migajas de poder mientras a él le entregaban el futuro. ¿Y qué querías? ¿Que sonriéramos agradecidos? Eso no justifica nada. No necesito que me justifiques, dijo, casi temblando. Necesito que entiendas que en esta vida uno toma lo que puede, antes de que otro se lo quite. Ahí estaba. La filosofía real de mi tía. No familia. No amor. No culpa. Solo codicia con vestido fino. La lluvia caía más fuerte. A unos metros, mis escoltas observaban sin intervenir. Detrás de mí, sentía la presencia del carro esperándome. Pero en ese instante el mundo se redujo a ella y a mí. ¿Por qué me mandó al orfanato? Pregunté al fin. Por primera vez pareció vacilar. Solo un segundo.
Luego me sostuvo la mirada y dijo la frase que jamás olvidaré. Porque mientras estuvieras cerca, nunca íbamos a estar a salvo. Ni siquiera parpadeé. Yo era un niño. Eras el heredero. El silencio que siguió fue brutal. Todo lo demás, las pruebas, las sospechas, los documentos, ya me lo había dicho en otras formas. Pero escucharlo de su boca fue distinto. Fue como ver el alma del monstruo sin máscara. ¿Y el accidente? Pregunté. No hables de lo que no puedes probar. Eso no era negación. Era una frontera. Una admisión sin firma. Me incliné apenas hacia ella. Lo voy a probar. Y entonces pasó lo inesperado. Elvira dio otro paso, tan cerca que pude oler su perfume, y susurró con una frialdad que todavía me persigue. Tu problema, Matías, es que sobreviviste creyendo que eso te hacía fuerte. Pero sobrevivir no es ganar. A veces solo significa que dejaron pendiente el trabajo. Los escoltas reaccionaron de inmediato. Yo no me moví. Ella sonrió apenas. Una sonrisa torcida, desesperada, enferma. Y en ese instante comprendí algo, mi tía no estaba allí para negociar. Había venido a medir si todavía podía intimidarme. A ver si el niño del orfanato seguía escondido dentro de mí. No estaba. Saqué el celular y se lo mostré. La conversación entera había sido grabada. Por primera vez esa noche, su rostro perdió color. Gracias por venir, le dije. Elvira miró el teléfono, luego a mí, y entendió. Entendió que acababa de regalarme lo que durante años negó, una confesión emocional, moral y estratégica. No judicialmente perfecta, pero sí devastadora ante la opinión pública y útil para apretar más el cerco. Su mirada cambió del odio al miedo. Ese miedo me dio una paz oscura. Porque por fin estábamos en el lugar correcto de la historia. Ella retrocedió bajo la lluvia, subió a la camioneta y se fue sin decir otra palabra. Yo me quedé quieto, mojado, respirando hondo. Uno de los escoltas se acercó. ¿Está bien, señor? Tardé en responder. Sí. Pero no era del todo cierto. Porque escuchar a tu propia sangre admitir que te trató como amenaza, no como niño, deja una marca distinta. Una que ya no duele como herida abierta, sino como certeza definitiva. Esa noche, al entregarle el audio a Yeras y Sara, nadie habló mucho. No hacía falta. Elvira había mostrado el rostro que escondió 15 años. Y cuando un monstruo deja de fingir humanidad, su caída ya no tiene freno. El juicio principal comenzó 8 meses después de que reaparecí legalmente. 8 meses de audiencias preliminares, nulidades, maniobras defensivas, filtraciones, amenazas indirectas y noches casi sin dormir. 8 meses en los que aprendí que la justicia no llega caminando recto, llega arrastrándose entre obstáculos, papeles y gente poderosa tratando de doblarla. Pero al final llegó. La sala estaba llena el primer día. No solo de abogados y funcionarios, sino también de periodistas, observadores económicos y algunas personas que alguna vez trabajaron con mis padres. Ver sus rostros me dio una fuerza silenciosa. No estaba solo. Ya no. Elvira apareció vestida de blanco hueso, impecable como siempre, aunque más delgada y envejecida. Sebastián llegó custodiado, con corbata oscura y una arrogancia mucho más quebrada. Laura fue por su cuenta, como testigo. No se sentó con ellos. Se sentó sola. Yo entré acompañado por Yeras y Sara. Sentí el peso de cada paso. No era miedo exactamente. Era la conciencia brutal de que toda mi vida me había empujado a ese momento. El proceso fue largo y exhaustivo. Los abogados de Elvira intentaron convertir todo en una disputa sucesoral complicada, llena de tecnicismos y zonas grises. Querían ahogar la dimensión humana del crimen bajo montañas de papeles. Pero Yeras fue paciente, preciso y despiadadamente claro. Primero probó mi identidad y el testamento original. Luego desmontó los actos fraudulentos posteriores a la muerte de mis padres, tutorías irregulares, transferencias patrimoniales sospechosas, ocultamiento del heredero, manipulación de documentos. Sara expuso el drenaje de activos,
las sociedades espejo y la ruta del dinero. Después vinieron los testigos. Leonor Pardo declaró con una templanza que me conmovió. Narró las irregularidades detectadas por mi madre, las amenazas veladas y la atmósfera de pánico previa al accidente. Arbeláez, el chofer jubilado, confirmó tensiones internas y movimientos raros. Un excontador describió cómo Ramiro y luego Sebastián exigían ajustes contables sin soporte. Laura, con voz quebrada pero firme, habló de la caja fuerte, de las conversaciones en casa, de los archivos ocultos y el miedo constante en que creció. Y luego vino el turno del orfanato. Los registros de San Jerónimo se proyectaron en pantalla. Mi nombre. Las restricciones. Los pagos. La instrucción de evitar contactos externos. La firma de Sorinés. Todo eso, frente a jueces, prensa y país. Hubo un murmullo general en la sala. Yo no aparté la vista. Quería que vieran. No solo el fraude empresarial, sino el niño que convirtieron en desaparición administrativa. La defensa intentó desacreditar los registros, cuestionar la autenticidad de las copias, insinuar que se trató de decisiones de protección tomadas de buena fe. Pero entonces Lleras pidió reproducir el audio de mi conversación con Elvira. La sala quedó en silencio. Se escuchó su voz nítida. Porque mientras estuvieras cerca, nunca íbamos a estar a salvo. Yo era un niño. Eras el heredero. Vi a varios periodistas levantar la cabeza de golpe. La defensa objetó, por supuesto. Pero el daño ya estaba hecho. No porque el audio resolviera por sí solo todo el caso, sino porque iluminaba la lógica moral de cada acto anterior. Yo no fui escondido por cariño. Fui neutralizado por interés. En mi declaración, el juez me preguntó qué esperaba del proceso. Pensé antes de responder. No vine solo por dinero. Vine porque durante 15 años me hicieron sentir como si mi vida hubiera sido un error que había que ocultar. Vine a decir, frente a todos, que no lo fue. Vine por mis padres. Y vine por el niño que se quedó esperando en un orfanato mientras los responsables brindaban con lo que nos quitaron. Mi voz no se quebró. Y eso, para mí, ya era una victoria. Las semanas siguientes fueron una guerra final de argumentos. La defensa se desmoronaba poco a poco. Sebastián terminó contradiciéndose en estrados. Elvira mantuvo su soberbia hasta el último día, pero ya no era la misma. Se notaba cansada. Rota no por culpa, sino por verse cerca de perder. El fallo llegó un viernes. Nunca he olvidado la forma en que el juez ajustó sus lentes antes de leer. Declaró acreditado el ocultamiento deliberado del heredero, la existencia de maniobras fraudulentas para alterar el curso sucesoral, la administración desleal de activos, la nulidad de varios actos patrimoniales y la necesidad de restituir bienes y control societario a mi favor, bajo supervisión temporal de un administrador designado mientras se completaba la transición. Además, compulsó copias para profundizar la investigación penal sobre la muerte de mis padres a la luz de los nuevos elementos. No era una condena total por el accidente todavía. Pero era una puerta enorme. Sebastián bajó la cabeza. Elvira no. Solo se quedó rígida, mirando al frente, como si admitir la derrota fuera peor que cualquier sentencia. Yo cerré los ojos apenas un segundo. Pensé en mi madre. En mi padre. En doña Mercedes. En el niño de la cama 18. Y por dentro dije: lo logramos. Cuando salimos del juzgado, las cámaras me rodearon. Micrófonos, preguntas, flashes. Esta vez no me escondí. Pero tampoco me entregué al espectáculo. Solo dije una frase. La verdad tardó, pero llegó. Era la frase de mi padre. La que dejó en aquella nota dentro de la carpeta marrón. Y al pronunciarla, sentí que por fin la historia cerraba un círculo. Aunque todavía faltaba una última escena. La más difícil de todas. Aprender qué hacer cuando por fin recuperas lo que era tuyo. La gente cree que la justicia se siente como una explosión de felicidad. Como fuegos artificiales. Como venganza satisfecha.
Pero la verdad es más extraña. Cuando todo terminó, cuando los jueces hablaron, cuando las escrituras empezaron a volver a su cauce y el apellido Restrepo dejó de ser una mentira prestada en manos ajenas, yo no sentí euforia. Sentí silencio. Un silencio inmenso. Como si después de 15 años peleando, mi cuerpo no supiera qué hacer sin guerra. Regresé a la casa familiar un mes después del fallo. Legalmente ya era mía otra vez, junto con varias empresas, propiedades y fondos recuperados. Aún así, entrar por ese portón no fue una victoria limpia. Fue casi una ceremonia extraña entre lo ganado y lo perdido. La casa estaba vacía. El eco sonaba distinto sin las voces falsas de mi tía, sin los pasos de Sebastián, sin los sirvientes obedeciendo un orden ajeno. Caminé despacio por el corredor principal, pasé la mano por la baranda de madera y subí al segundo piso con el corazón golpeando lento. Entré al antiguo cuarto de mis padres. Las cortinas ya no eran las mismas. El mobiliario había cambiado. Pero la luz que caía en la tarde seguía entrando igual. Me senté en la cama y, por primera vez desde niño, no sentí rabia inmediata. Sentí tristeza. Porque sí, recuperé la casa. Pero no iba a recuperar las mañanas con mi madre, ni la voz de mi padre llamándome a desayunar, ni las navidades perdidas, ni los cumpleaños sin familia, ni las noches en que el niño que fui creyó que nadie vendría jamás. Hay cosas que la justicia devuelve. Y hay otras que solo reconoce como irrecuperables. Bajé después a la biblioteca. Contra todo pronóstico, varios libros de mi padre seguían allí. Algunos con anotaciones al margen. Uno de ellos era una edición vieja del Conde de Montecristo. Sonreí apenas. Parecía un chiste del destino. Lo abrí y encontré una frase subrayada. Toda sabiduría humana se resume en dos palabras: esperar y tener esperanza. Me quedé largo rato con el libro en las manos. Con el tiempo, las cosas fueron acomodándose. No de forma mágica. Con trabajo. Con abogados. Con auditores. Con decisiones dolorosas. Parte del grupo empresarial estaba podrido y hubo que vender, cerrar o reconstruir desde cero. Mantuvimos lo que sí valía la pena. El resto, lo dejamos caer. A propuesta mía, una porción importante del patrimonio recuperado fue destinada a crear una fundación distinta a la de Elvira. Sin fachada. Sin lavado moral. Una fundación real para niños institucionalizados, con acompañamiento legal y psicológico para evitar exactamente lo que me pasó, que un menor quedara secuestrado dentro de un sistema de abandono maquillado de protección. La llamé Valeria y Tomás. Por mis padres. También busqué a doña Mercedes. Tardé semanas en encontrarla. Ya estaba muy mayor, viviendo con una sobrina en Soacha. Cuando fui a verla y le conté todo, me tomó las manos arrugadas entre las suyas y sonrió con una ternura que casi me rompió otra vez. Yo sabía que usted volvía por lo suyo, dijo. Le compré una casa pequeña, cómoda, con jardín, como ella siempre soñó. No aceptó fácil. Insistió en que no le debía nada. Yo le respondí la verdad. Usted me devolvió la idea de que yo valía algo. Eso no se paga. Solo se honra. Con Laura el vínculo fue lento, raro, imperfecto. No nos volvimos familia de telenovela. Pero sí algo más honesto, dos sobrevivientes de un mismo veneno, cada uno desde un rincón distinto. A veces almorzamos. A veces hablamos de mis padres. A veces guardamos silencio. Y eso basta. De Elvira supe poco después. Perdió gran parte de su patrimonio, su nombre quedó manchado y terminó viviendo lejos del círculo que antes la celebraba. Nunca pidió perdón. Nunca lo esperé. Hay personas que se pudren por dentro mucho antes de enfrentar un juez. Sobre la muerte de mis padres, la investigación siguió. No alcanzó a cerrar todas las sombras ni a condenar a todos los responsables con la fuerza que yo hubiera querido. Pero sí dejó establecido que el accidente había sido, como mínimo, sospechoso y vinculado a una cadena previa de amenazas, fraude y encubrimiento. A veces la justicia llega incompleta. Aún así, llega. Hoy,
Cuando camino por el jardín de la casa recuperada, ya no lo hago como alguien que volvió para vengarse. Lo hago como alguien que sobrevivió a que le robaran el nombre. Y eso cambia todo. Porque entendí algo que nadie me enseñó en el orfanato, ni en los juzgados, ni en las empresas. Uno no siempre recupera el tiempo. Pero sí puede recuperar el sentido. Y eso, al final, salva más que la riqueza. Si alguna vez alguien escucha mi historia y se pregunta cómo hice para no romperme del todo, la respuesta no está en el odio, aunque el odio me empujó al principio. La respuesta está en esto. Seguí vivo. Seguí recordando. Seguí creyendo, incluso cuando no tenía pruebas, que la verdad existía en algún lado. Y un día, después de 15 años, la encontré. No debajo de una fortuna. No dentro de una mansión. Sino dentro de mí. Porque el niño que dejaron en un orfanato sí desapareció. Pero el hombre que salió de allí regresó para reclamar el mundo que le debían. Y esta vez, nadie pudo volver a borrarlo.